Buen día, espero que nos encontremos excelentemente bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, jóvenes, buen día. Espero que estemos excelentemente bien. Lamento la demora de la conexión, pero ya estamos, se logró, que es lo importante. Y pues aquí estamos para darle continuidad a lo que comentábamos la sesión pasada acerca de la planeación educativa y me gustaría, por supuesto, para que vayamos integrando y recuperando lo que bien ustedes solicitaron, que le demos espacio, vamos a procurar que sí, espacio a las participaciones y a los comentarios y dudas de las que surgen a raíz de la o las lecturas que podemos hacer del tema o los temas que vamos paulatinamente abordando, chicos. Entonces, eh, vamos a retomar un poquillo lo que comentábamos la sesión pasada para que justamente eso nos dé inspiración o nos dé pauta para que podamos comentar lo que ustedes consideren que rescatamos de esta lectura para poder conocer mucho mejor estas generalidades de la planeación en general, valga la expresión, que tuvimos a bien comentar la sesión pasada, donde decíamos justamente que la planeación educativa, bueno, la planeación en general, y después ya nos vamos trasladando a esta planeación educativa, que la planeación en general es esta herramienta o este instrumento que utilizamos en el quehacer educativo, en el quehacer docente, para tener una organización de las funciones que vamos a realizar en el trayecto de nuestro ciclo escolar o de nuestro periodo de, si quieren, vamos viéndolo por partes, de un periodo de evaluación. Cada uno de los niveles educativos tiene una característica particular para poder realizar justamente las planeaciones o la planeación, ya que es necesario, acorde a el nivel, la modalidad, el estilo de la escuela también, de la institución donde nosotros nos encontremos, que lo ajustemos y dentro de estas planeaciones, que no son otra cosa más que formatos, calendarios, pero con un formato diferente al del calendario, donde nosotros vamos colocando toda esta información que sea referente al área disciplinar en la que nosotros estamos inmersos para trabajar, y a raíz de esa área disciplinar, por supuesto, también la asignatura que nos corresponde, porque, bueno, si bien también depende del nivel educativo, pero si bien estas áreas disciplinares pueden referirse a una sola asignatura, también hay áreas disciplinares que se refieren o engloban varias asignaturas, y eso nos lleva de la mano a que no necesariamente tiene que ser un solo docente, dependiendo el nivel. Ojo, no necesariamente tiene que ser un solo docente el que nos va a ir mostrando el camino de estas asignaturas, del contenido de estas planeaciones. ¿Ok? Para las planeaciones, por supuesto, también contemplamos lo que se tiene ya visualizado como objetivo
de cada una de estas asignaturas. ¿Por qué? Porque la planeación justamente es esta organización a futuro del trabajo que se va a realizar. Me puedo aventurar a acomodarlo de esa manera. Esta organización a futuro del trabajo que realizamos en cada una de las asignaturas. Sí es necesario tener la planeación porque es necesario organizarnos. Tenemos nuestras reservas en cuanto a los modos o a los momentos en los que se pueden o no entregar o se deberían o no entregar o tener una flexibilidad para estas planeaciones que si bien rescato de la sesión pasada que llegaron a comentar ustedes que algunos no tienen esta limitación de entregarla en un tiempo determinado, sino que sí se puede ir adaptando acorde a las necesidades que van surgiendo en el trayecto del ciclo escolar o, acorde a las necesidades de los alumnos también, una vez que ya los conocemos, porque también planteábamos, suele suceder que no siempre conocemos a los alumnos, al grupo que nos asignan, y entonces, bueno, hay que generar una planeación acorde a la asignatura y a un estándar que contemplamos que podemos tener de alumnos, ¿ok? Beatriz, tienes tu mano arriba. Sí, lo que pasa es que tengo algunas dudas. Estaba revisando las asignaciones. Primero la de la revisión de exposición. Me acuerdo que usted comentó que era solo el resumen y ahorita en las asignaciones colocó en la parte de abajo el apartado que dice, recuerden, la entrega del material de exposición. Entonces, no sé si tenga que ser todo el material para el día de hoy, porque usted había mencionado que solo era el resumen. Entonces, hablando de material, usted asigna diapositivas, resumen y actividades. Entonces, no entendí esta parte. ¿Es solo el resumen o es todo? Porque recuerda que nos había dicho que tenemos que revisar que no fueran las mismas actividades. Es correcto. Es correcto, corazón. Muy bien. Ok, esperaba dudas del tema, pero bueno, ya estamos abordando las asignaciones. También les comenté que recordaran que en la asignación iba a aparecer justamente la instrucción de que adjuntaran el resumen, la presentación y las actividades, pero que era instrucción de la asignación, ¿ok? Pero para mí era más que suficiente que entreguen el resumen para que yo pueda revisar la información que van a manejar, que si falta algún detalle yo los podría retroalimentar y si no, y si la información es correcta, bueno, también se los haría saber. Entonces ya es decisión de ustedes si ya tienen lista todo este trabajo, toda esta información. Si quieren compartírmela para que la revise, háganlo y con gusto la reviso. Si no, con el resumen es más que suficiente. Ok, gracias. A ti. Raimundo. Sí, buenos días, maestra, Bien. compañeros. Pues bueno, mi comentario va un poquito más enfocado a la lectura que leímos Adelante, la adelante. semana pasada. Uh-huh. Se me hizo muy interesante porque pues ahí en la lectura que es tomada sobre una crítica a la educación del Salvador, habla más si la planeación educativa es política o o es ciencia, ¿no? Entonces, de acuerdo aquí al artículo, pues la determinan más como algo político, políticamente educativo, referente a que si fuera ciencia fuera como que más concreto, más los resultados fueran más asertivos, no fueran en algunas ocasiones irreales, ¿no? Porque como menciona aquí, la parte educativa es muy grande. En algunas ocasiones los resultados que se llegan a tener pues no son los tan reales, sino es un aproximado, ¿no?, a la realidad. Entonces, sin embargo, pues sí menciona que la planeación educativa, bien aplicada políticamente, pues puede transformar el desarrollo de un país. De hecho, por ejemplo, aquí en El Salvador habla que sí hubo una transformación, puesto a que se entiende a que se dedicaron a resolver más los problemas de la sociedad, lo que está viendo actualmente, y que eso fue como lo que les dio, la llave que les dio resultados
a tener un avance en la cuestión educativa. Pero bueno, aquí también habla de un proceso. Esto no es de un día para otro, sino que lleva ciertas fases y estas fases, pues bueno, van a depender ahora sí de los gobiernos que estén al frente, porque si no se le da una continuidad desde el enfoque inicial, se pierde, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa aquí también en México. Ha habido muchas reformas. Yo conozco de la RIE para acá, la reforma del Acuerdo 592 que se da en la educación básica. Después ya viene el plan de estudios 2011. Actualmente estamos en un plan de estudios 2017 y bueno, se sigue trabajando con el plan de estudios 2017, pero es de un enfoque de una nueva escuela mexicana de este gobierno. Entonces, muchas veces es lo que comentábamos en clases pasadas, ¿no? Empezamos a entender una forma de trabajar, una forma del currículo y cuando vemos nos lo cambian. Entonces, esta parte de transitar a un nuevo enfoque es lo que muchas veces pierde el sentido en darle una continuidad a la parte educativa y creo yo, considero que es uno de los problemas por el cual muchas veces no hay como, en la evaluación que se hace, no hay un gran avance, ¿no? Porque va como desarticulados en esta parte. Eso sería como mi comentario referente a la lectura y lo que pude rescatar. Correctísimo. Muchas gracias. Claro que sí. Las situaciones que, y también lo comentábamos la sesión pasada, aterrizar un concepto específico es muy egoísta, siento yo. Un concepto específico de planeación educativa es sumamente egoísta, justamente por esta parte que acabas de comentar, de cómo ha ido cambiando, no sé si evolucionando, siento que sí en varias cosas, pero no, en otras no sé qué tanto. Y entonces este cambio nos lleva justamente a esta situación compleja. ¿Por qué? Porque hay muchísimos aspectos que podemos ver ahorita o podemos entre todos ir articulando en este momento y otros tantos más que se nos van a pasar, por supuesto, porque si bien cada uno de nosotros podemos ir sumando de cada nivel educativo o de cada grado o de cada área disciplinar, nos van a faltar todavía por las necesidades que se tienen ahora y porque evidentemente nosotros contemplamos muchas cosas dentro de nuestros planeaciones educativas, tanto en la parte macro como en la parte micro, desde lo que podemos nosotros implicar acorde, bien comentas, acorde a lo macro, a lo que el Estado nos determina, a los docentes que trabajemos y que, pues si ya te estaba funcionando esto, pues qué bueno que te funcionó, pero ahora tienes que trabajar esto. Y entonces eso se convierte por default en un fenómeno social porque lo tenemos que aplicar con los alumnos y los alumnos lo van a aplicar allá afuera, ¿no? O lo van a reflejar allá afuera de manera micro en sus diversos escenarios futuros. Entonces, este cumplimiento global, llamémosle global de toda la nación, y más pequeño o intermedio, llamémosle en las instituciones y de ahí ya en modo particular en cuanto a cada uno de los alumnos, que parte, y esto es un detalle sumamente necesario de contemplar, que parte desde esta planeación que nosotros vamos llevando a cabo y que si bien, dado que, bueno, varias de las lecturas que nosotros contemplamos son comparadas con algunos otros países, ya sea de Sudamérica o bien de España y demás, nos ayudan a ver cómo hay situaciones sumamente similares a lo que está sucediendo aquí, o bien son más complejas o más sencillas y nos ayudan justamente a equiparar y a ver cómo va sucediendo esta evolución o a reflexionar que realmente también aquí está sucediendo esa evolución o ese cambio, ¿de acuerdo? ¿Acorde a qué? A nuestro contexto. También, definitivamente. La planeación es un ejercicio contextual. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a ver. Diego, tenías tu mano arriba desde hace ratillo. Adelante, por favor. Creo que la levantó primero Kenny y Felipe, pero si gusta, no sé si A todos les va a tocar, porque- te lo bueno, aseguro. está bien. Digo porque la tenía levantada primero, pero está bien. Gracias, corazón. Ahorita les damos oportunidad a ellos también.
Sí. Bueno, principalmente pues yo lo veía por por la parte que me había tocado exponer, lo relacioné un poco acerca de las dimensiones políticas que hay actualmente. Y sí, como lo menciona bien, ahorita es un contexto político que se está viendo en forma en cómo ahora sí nosotros nos estamos diciendo de acuerdo a la tecnocracia o a las políticas que se están haciendo actualmente. Y pasaba en esa situación. Lo que es América Latina tenía estas situaciones en función a la planeación, a las problemáticas educativas que se veían en el momento. Y pues estos problemas educativos pues iban integrados a las dependencias políticas que se nos han mostrado o lo que estaban mostrando como tal los autores o los promotores de educación, más que nada para crear como un equilibrio y mejoramiento de este proceso educativo, ya que pues esto es como una buena forma de que estas campañas, tanto la parte política como la parte educativa de quiénes son los que están a cargo de la educación, sea solamente de tipo científica, sino que también ya se están integrando las bases políticas o lo que rige como tal el Estado. No existe bueno, existe una pequeña diferencia, sin embargo, pues tienen que estar integradas para que las planeaciones vayan de acuerdo a la situación que esté ocurriendo, de acuerdo a la época. Yo lo vi más en ese aspecto. Dependiendo de la época en la que está la educación, es como se va integrando estas planeaciones a nivel político. Ok. Ahí estaría interesante reflexionar entonces cuán viable o conveniente, por qué no decirlo así, sería que esté tan inmersa esta parte política en las planeaciones. Como proceso puede ser, porque es parte del proceso y eso por default nos lleva a un tinte político. Pero ya en cuanto a contenidos o a ejercicio de, ahí estaría interesante ver cómo realmente está funcionando y qué es lo que hay o no hay. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Sí, es Kenia, un equilibrio, perdón. perdón, adelante, adelante. Nada, decía que es como un equilibrio entre la educación y la política de la actualidad. Entonces, eso va a ir ocurriendo conforme las planeaciones se vayan haciendo. Entonces, Ok, como vamos a ver si realmente está ese equilibrio o de qué manera se nos presenta el equilibrio. Eso es lo interesantísimo de todo esto. Kenia, sí, Buenos días, maestra y buen día. compañeros. Perdón, maestra, ya prendí mi cámara, solo que de repente no se ve. Según yo ahorita está prendida, pero no me veo. Tal vez Entonces, sea la bueno, configuración de tu Zoom, ahí sí. en la rondanita de tu Zoom, donde está la Ujú. configuración, ahí puedes checar el video y ahí te permite ver la iluminación de tu cámara. Ok, maestra. Pero si quieres hablarnos a obscuritas, no hay problema, no nos molestamos. Ok. Bueno, a mí la verdad me causaba mucho conflicto esta parte de si la planeación educativa era una ciencia o era una política. Más bien porque no le veía el contexto de que fuera política. Yo decía, pero, o sea, ¿cómo va a ser político algo que es educativo? Y pues, ¿verdad? No, obviamente es político. Entonces, bueno, dentro de la lectura encontré que decía que la planeación educativa se pone en este contexto político. Punto número uno, porque si lo tomamos como un proceso meramente científico, se convierte en algo desapasionado y en algo que no trae más allá que la parte de dar una instrucción o de dar conocimientos. Entonces, bueno, decía que en sí la planeación educativa y la educación es un proceso político, pues bueno, porque tiene de alguna forma esta parte de la manipulación de la información, de adaptarlo a los diferentes contextos sociales y bueno, a la vez en la parte científica, pues también de imponer nuevas formas de organizarlo, nuevas formas de planearlo para diferentes situaciones, para diferentes poblaciones, para diferentes grados educativos también. Entonces, bueno, creo que ahí fue donde me quedó mucho más claro por qué es una política, pero también es una ciencia. Y ya, esa es mi participación. Ok, muchas gracias. Ya vimos los matices que puede tener de uno y de otro, ¿no? Felipe, cuéntanos.
Gracias, buenos días. Sí, la verdad es que la lectura al principio, pues me movió el tapete, me sacó un poco de onda, porque hasta la clase anterior yo tenía la dimensión de la planeación solamente holística, digámoslo así, ¿no? De nuestra labor en frente del grupo, de nuestras actividades. Sin embargo, la lectura nos habla de una macroplaneación ya a niveles más sistema educativo y todo eso, ¿no? Todavía no encuentro bien hasta dónde entonces acaba una y termina la otra en cuanto a estas dos dimensiones de lo que es nuestra labor y lo que es la labor del sistema educativo. Sin embargo, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Estas dos deben de ir de la mano, deben de seguir un hilo, incluso un hilo que viene todavía desde organismos internacionales, porque hablemos que la presión de todos estos sistemas, a ver, ¿por qué entonces sí se aplica la prueba esta, ya no sé ni cómo se llama, enlace, PISA, o todas estas pruebas que miden precisamente los alcances de la educación, tanto a nivel de aprendizaje del niño, pero también a niveles de estructura, de generalidades, pues pertenecen precisamente a presiones de organismos internacionales, y entonces ahí la OCDE, el Banco Mundial y todo eso, pues dan o no dan dinero al país, y entonces a México por eso le preocupa tanto maquillar las cifras y todo eso, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho también la atención dentro de la lectura es precisamente, y lo ligo con su tema de doctorado, maestra, en cuanto a por qué las oposiciones entonces de los maestros ante una reforma son basadas precisamente en el desconocimiento de la reforma y después en situaciones laborales, situaciones sindicales, y no precisamente en el contenido. Es decir, nos perdemos entonces en todo lo que tiene que ver político, pero creo que la planeación holística, la planeación ya a este nivel macro, nuestra planeación dentro del grupo, pues es lo que puede salvarnos precisamente de toda esa política de atrás, ¿no? Tenemos que nosotros un poquito delimitar entonces hasta dónde está la manipulación de la información y hasta dónde está el compromiso genuino de hacerle el mayor bien a los alumnos, a pesar de todo lo que está atrás de la planeación, ¿no? Entonces, pues sí es un compromiso bastante fuerte el detectar qué cosas son dentro del plan y programa de la educación básica, qué cosas son las políticas y qué cosas en serio están en favor del bienestar del alumno. Creo que eso sería lo interesante. Es correctísimo, y ahí es a lo que vamos aterrizando. Por eso partimos con esta lectura, porque estamos, para los que desconocíamos qué era la planeación educativa como tal, o todo lo que implica la planeación educativa, de más allá ser este proceso administrativo que sí tenemos que hacer los docentes al inicio de de cada ciclo escolar, para que ya la institución sepa que sí te vas a poner a trabajar con los chicos y que vas a llegar a proyectos y demás situaciones. No nada más es esta parte, porque eso es lo que Adriana Arriaga piensa trabajar con sus alumnos y ya. O sea, tiene algo más allá de trasfondo de que tenemos que ver cómo está el sistema, tenemos que ver que de este sistema, cómo está influenciado o no por organizaciones internacionales que van construyendo esta línea de trabajo para nosotros. Por eso decía hace un momento, como de algo macro nos vamos a algo micro, pero digo, lo digo fácilmente en macro y micro, nada más tomando los dos elementos, las dos caras de la moneda. Pero en este espacio hay muchísimas cosas que trabajar y muchísimas cosas que visualizar que necesitamos, tanto los docentes para poder llegar a la puerta del aula o bueno, a darle clic a nuestra aula virtual y poder presentarnos ante ustedes con todo lo que debemos de compartir en cada una de las sesiones, y también qué se queda en cada uno de ustedes para que entonces, si están frente a grupo y tienen la posibilidad tal vez de confirmar y compartir estos conocimientos, ¿qué están compartiendo ustedes? Y entonces así se va haciendo toda esta espiral
de significación de todo lo que estamos nosotros construyendo a raíz de algo que podemos decir que son estos, pues sí, estos modelos educativos, este sistema educativo mexicano para nosotros específicamente, pero que este sistema educativo mexicano tiene una influencia extranjera con necesidades de extranjeros que no tengo la certeza a ciencia cierta que se haya sopesado realmente que esas necesidades hayan tenido esta parte de equipararse a las necesidades que nosotros tenemos. Y entonces se cumple con estas necesidades extranjeras para estar dentro del ranking, políticamente hablando, de las instituciones a nivel mundial, para tener un nivel educativo determinado y que también políticamente hablando se otorgue determinado gasto público en el rubro educativo, que eso también va implicado en todo este desarrollo. ¿Y quién lo iba a pensar si estamos hablando de la planeación? Si estamos hablando del formatito que el profe tiene que hacer cada ciclo escolar para ver si le deja o no le deja tarea al alumno, si hace o no hace examen, si hace un proyecto con plastilina o mejor lo hace con una aplicación en la computadora. O sea, démonos cuenta de todo lo que implica y de lo importante que es entonces. Entonces va por ahí, va por ahí. Y muchas de estas cosas, los docentes, en honor a la verdad, no somos conscientes de ello, lo desconocemos. Entonces vale mucho la pena que hagamos esta concientización para cuando lo realicemos sea realmente algo holístico. Eso es lo que se necesita, que sea realmente holístico con las verdaderas necesidades, considero yo, de el quehacer áulico. ¿Por qué? Porque es donde se lleva a cabo todo el proceso al final del día. Y ya se ve reflejado afuera, sí, pero todo es aquí adentro, en el aula, con docente, alumno, y ya de ahí vámonos para todo lo demás que se necesita. Ahí lo que yo he ido con la experiencia construyendo. Ustedes, por favor, ya me aportarán más experiencias. Beatriz, dinos. Pues a mí realmente me parece como muy interesante la lectura. Al inicio, la verdad, como que no entendía muy bien todas las ideas que estaba marcando, porque comenzó como, no sé, comenzó como muy general, ¿no? Pero ya después cuando fue dando paso a todo lo que pasó en El Salvador en aquel entonces, como que caí en esta parte de la planeación. Si bien, como decíamos, debe de ser como, se tiene que ajustar, tiene que cubrir ciertas partes del currículo, también debe de ser clara, debe de tener objetivos precisos, porque eso nos va a llevar a aterrizar a lo que nosotros queremos lograr. Sí podemos divagar en ciertas cosas, porque no todo es claro, porque dentro del aula, dentro de la organización de la escuela, dentro de todo lo que estamos haciendo, pues hay factores que van a afectar esa planeación, ¿no? O esa organización de actividades. Pero si nosotros tenemos claro lo que queremos, en este caso lo que pasó ahí, que al inicio no tenían una idea clara de lo que querían, después dijeron que la planeación no era necesaria ni era importante, y al final terminaron cayendo en que, o más bien, al final terminó siendo la planeación tecnocrática como todo, brillando en todo su esplendor. Es lo que debemos de tener en cuenta nosotros, ¿no? Que la planeación dentro de nuestra aula, la planeación en todo momento, pues si bien no va a ser algo que se tiene que aplicar al 100% y que en algún momento tenemos que estar preparados para lo que venga o para lo que va a influir de afuera, es lo que nos va a llevar a centrar nuestro trabajo, nos va a ayudar a no perdernos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en primaria, que trabajamos con aprendizajes esperados, pues si bien a lo mejor y yo voy a llegar al aula con una propuesta, y el día de hoy, o yo había planeado una actividad en la que mis alumnos iban a responder de una manera y simplemente el día de hoy decidieron responder de otra, pues sí, quizás lo voy a adaptar, quizás lo voy a
a modificar todo, ¿no? Y al final del día terminas diciendo, chin, es que nada de lo que yo tenía pensado para hoy sirvió. Pues sí, pero esa parte de llevar un objetivo claro, que en este caso son los aprendizajes esperados, nos va a ayudar a no perdernos, no perder esto. ¿Y en qué momento estás atendiendo el aprendizaje esperado? O esas actividades que estás planteando responden a lo que tú quieres hacer. Entonces, es como muy complejo porque a veces pareciera, o en la misma lectura pareciera como que la planeación de todo esto, de todo ese trabajo, pues no era necesaria, ¿no? Porque en algún momento se vio así, como que no era necesaria una planeación, como que no tenía caso, como que era tiempo y papel invertido en algo que no tenía nada que ver, pero realmente la planeación va más allá y la planeación siempre, siempre nos va a ayudar a no perder nuestros objetivos de vista, siempre nos va a favorecer en todo lo que vayamos a hacer, porque yo creo que hasta en la vida misma, hasta en nuestra propia existencia, tenemos que planear cada paso que vamos a ir dando, no sé, desde la hora en que nos despertamos, para poder tener un control de lo que vamos a hacer. Eso es una parte. Y otra, por ejemplo, hablando de evaluaciones y de toda esta parte que el sistema mexicano maneja de repente, hay cosas que no se entienden, ¿no? Hay cosas que pareciera que las retoman de otros lados y las intentan aplicar, pero al aplicarlas, ellos no se están tomando esta parte de planear todo este enfoque, ¿no? Lo vi, por ejemplo, con la evaluación de promoción horizontal, que yo participé en esta. Yo veía preguntas que yo decía, bueno, es que esa parte no está en mi nivel y se supone que yo trabajo en primaria, ¿no? Entonces, deberían de ser todas las preguntas enfocadas a primaria. Yo no voy a contestar algo que quizás el maestro, el profesor Raimundo sepa, porque sí está bien que básica y hablamos de básica como una sola, pero de un nivel a otro, de un lugar, de un contexto a otro cambian muchas cosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, como que no tienen idea los que están ahí arriba de lo que están aplicando ni de lo que están haciendo, pero eso sí, piden y exigen que nosotros como docentes apliquemos todo eso que ni siquiera ellos conocen y lo apliquemos. Y ya que lo estamos dominando, ya que lo estamos manejando de manera adecuada, ya que le encontramos un camino, entonces llegan y nos lo cambian, ¿no? Y nos dicen, ¿saben qué? Ahora no se va a hacer así, ahora vamos a trabajar de esta manera y vamos a trabajar la educación socioemocional y vamos como si nosotros quizás fuéramos expertos, ¿no? Entonces, realmente a mí esto de la educación me parece muy interesante, pero me parece como que somos parte de experimentos que el gobierno quiere hacer y que al final de cuentas termina siendo político, porque, por ejemplo, cuando iniciaba toda esta parte de la reforma, de todo lo que cambió, que se supone que se eliminó la reforma educativa, que porque no era una reforma educativa, era una reforma laboral más que educativa, que yo nunca entendí por qué tanto reclamos y yo hice el examen y realmente no me pareció nada del otro mundo que no fuera lo que realizamos dentro de las aulas. Cuando empezaron todos estos cambios al artículo 3º, al final termina todo recayendo en los profesores y termina todo siendo una carga de trabajo más grande, porque trabajas educación socioemocional, trabajas al niño como ser humano, siempre lo has trabajado, ¿no? Siempre lo has trabajado y yo creo que para que el niño pueda acceder a todos los demás conocimientos, primero debe de estar bien emocionalmente. Pero es imposible que esto pueda ser atendido de esa manera cuando tenemos aulas repletas de niños con, no sé, 47, 50, 52, hasta 60 alumnos. Entonces, es como que al final ellos ni siquiera saben lo que están haciendo y ni siquiera tienen una idea clara de a dónde quieren llegar. Realmente a mí la secretaria de Educación me parece una persona que está desubicada. Yo decía, es más bien Esteban Moctezuma, que no tenía un perfil de educativo, era una persona que sabía, porque lo escuchabas hablar en los videos y yo decía, wow, este señor sabe perfectamente cada cosa que está diciendo y cada cosa que quiere implementar, pero llegó esta señora y no sé, como que a mí siempre me pareció una persona que sabía mucho y que iba a llegar a darle un toque
no sé, un toque distinto a nuestra educación, pero yo creo que con esta señora estamos retrocediendo todavía más y ni siquiera ella tiene claro qué es lo que viene en educación para México. Yo solo espero que todos los que estamos aquí y que queremos entrar o que pertenecemos al rubro de educación, pues demos lo mejor de nosotros, planeemos nuestras actividades, nos centremos en todo lo administrativo para que dentro de la práctica esto administrativo nos pueda ayudar al máximo, que es mucho, sí, que es muy pesado, sí, pero yo creo que es necesario. Y pues sí, ahí decía que la planeación tiene que ser entendida como política, pues de alguna manera sí, yo estoy de acuerdo en eso y debemos siempre tener presente esta parte que pues es la forma que el gobierno tiene de manejarnos o de manipularnos o de dirigir nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tener presente lo que queremos, los objetivos que tenemos que lograr, y pues yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros para ayudar a nuestros alumnos. Eso es todo, maestra. Correcto, muchas gracias. Pues han ido abordando eh, fibras sensibles e interesantes, por supuesto. Y lo más interesante de todo esto, y eso, por favor, vayan haciendo conciencia de este punto, es cómo todo parte de una planeación educativa. Cómo todo parte de esto que podemos hasta contemplar innecesario o que nos sobra, que nos estorba en nuestro quehacer docente, porque yo se los decía la sesión pasada, no me encanta. A mí la parte de la planeación no me encanta. Lo hago en los diferentes formatos que me lo solicitan, porque cada institución tiene sus lineamientos, cumplo con ello, pero yo tengo mis planeaciones independientes y procuro ir muy de la mano con lo que planteo en las planeaciones, por supuesto, pero yo sé que mis grupos no son un ABC, no, mis grupos son un abecedario completo y un diccionario completo de ida y vuelta. Entonces, ese es el detalle, ¿de acuerdo? ¿Quién levantó su mano primero, Evelyn o Josué? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Evelyn, Evelyn, Evelyn. adelante, Evelyn, por favor. Bueno, igual como que retomando un poco de la idea que decía Beatriz, ¿no? Que realmente es como algo más político. Una de las cosas que yo creo que de la lectura, que sí lo aterrizó un poco con México, fue en esa parte que decía, y también Felipe lo retomaba, ¿no? Que comentaba que los maestros como que se enojaron más por la parte política que por el plan que llevaba, como que el plan educativo, la reforma que querían implementar, pero que su enojo yo creo que era más, y hay un apartadito en la parte de las letras chiquitas, en la parte de abajo, que decía que fue justamente el enojo de los maestros del Salvador, que nunca se les tomó en cuenta para realizar esta reforma educativa, que fue lo que les enojó, sino que fue como que prácticamente políticos más arriba que están ahora sí en una oficina, como que crearon el plan diciendo así funciona la educación y jamás se les tomó en cuenta a ellos, como que ningún maestro fue como de vamos a proponer esto, o que en México, por ejemplo, igual con estas reformas educativas, que dijeran, a ver maestros, vamos a planeen o denos alguna reforma educativa hecha por ustedes, no, simplemente es como que ya te la imponen, se va a trabajar de este modo, pero jamás como que te dieron la opinión, ¿no? Entonces eso es lo que también como que sí, como que me moví un poquito porque realmente es una situación que sí vivimos todos, incluso ahorita en México, nosotros pues de repente como decía Beatriz, te estás acostumbrando al plan y programas que venía en el 2011, ya como que estabas agarrándole un poquito la onda como maestro y de repente llegó otro gobierno y dijo, no, esto no funciona, vamos a quitarlo y es otra vez como que volverte a adaptar. Y lo que decía la lectura era esa parte, que a veces no se pueden ver los resultados inmediatamente porque viene un trabajo de años, ¿no? Entonces cuando lo quitan, Continuamos, chicos.
Evelyn, se cortó tu inspiración. Continúa, por favor, corazón. Pues ya bueno, era eso, y como que en esa parte de que también, como que sí me impresionó, no pensé que fueran tantos, como que tantos años los que tendrían que pasar, o la planeación, porque por ejemplo, ahí yo veía que pasaban casi como unos 10 años, creo, como porque primero hicieron un diagnóstico, después pasó tiempo, no lo tomaron en cuenta, volvieron a hacer un segundo diagnóstico más formal, y luego de ahí sale pues como que la persona que estaba a cargo que como de esta parte, y llega otro gobierno, lo quitan, luego vuelve a regresar Beneque y luego ya no pertenecía y así. Entonces como que también a mí dije, wow, o sea, cuánto trabajo hay detrás de la planeación, o sea, cuántos años hubo, y para que de repente llegue otro y diga, no, ya no sirvió, fueron como 10 años tirados, 15 a la basura. Y pues eso es como lo que yo me quedé como de la lectura. Pues lo importante de todo esto es cómo cada uno de los países ha estado luchando para lograr una línea de trabajo educativa para satisfacer realmente las necesidades de esa sociedad, ¿no? Eso es. ¿Y cuánto tiempo lleva? Porque bien dices, o sea, 10 años igual lo decimos eh, en un segundo, pero la realidad es que nosotros también tenemos un rezago y un vaivén de las cosas de años, de siglos, y eso no se recupera. O sea, la realidad es que el rezago en cuanto a modelos educativos o sistema educativo no se recupera, se subsana en el momento, y a partir de ese momento se puede ir ya trabajando con otra filosofía, pero de ahí a poderlo completamente borrar lo anterior, no, eso no sucede. Josué, cuéntanos. Sí, bueno, pues a mí algo que me llamó mucho la atención de la lectura que nos mandó, y sí, creo que es algo cierto, que en la mayoría de los países es posible que los planes educativos solamente llenen anaqueles y que una vez ya que están publicados, solamente los consulten los investigadores académicos, y creo que es algo que en cierta parte es realidad, porque pues realmente creo que siempre, bueno, a nosotros ahora en lo que nos piden, por ejemplo, en las reuniones técnico-pedagógicas, que no entiendo también por qué siempre le están cambiando el nombre de consejo técnico, bueno, no entiendo en sí esa parte de por qué hacen tanta cosa en sí, todo es papeleo, todo es esa misma estructura política, nada más ir cambiando cada rato los conceptos, en replantear las estructuras. Por ejemplo, en el caso, bueno, en el caso de mi zona y esto, digo, siempre que estamos en las reuniones nos piden, ¿saben qué? Pues, cada mes que ves el consejo técnico, a ver, vamos a replantear todo lo que han hecho, los aprendizajes, todo esto. Al final de cuentas, los programas escolares de mejora continua, pues que se van a sortear al azar nada más para mandar algunos para gobierno. Realmente, pues sí, creo que hay personas allá que a uno como docente nos exigen para sacar su trabajo, para sacar para tener como arma, pero realmente en la práctica no saben, realmente en la práctica docente, en la práctica educativa, creo que es algo que los altos funcionarios no lo saben. Realmente yo tuve una vez también un poco de relación platicando con un alto funcionario, realmente me platicaba, le digo, y es esto, y es esto, pero me dice, sí, pero yo jamás he estado en el campo, dice, y es por eso que ustedes son los que deben de desarrollar toda esa parte. O sea, digo, entonces en ese caso, ¿qué hace una persona ahí que no se ni siquiera temporal planteando que haga tal cosa, por ejemplo, con lo que
Ay, Josué, te escuché la mitad, perdóname, te cortabas un poquito, pero creo que sí, rescato lo que siempre nos hemos preguntado de cuando las personas que están como cabezas del sistema educativo o del quehacer educativo, ¿qué hacen ahí cuando no conocen realmente lo que es el sistema educativo? Y bueno, creo que esa va a ser una pregunta de toda la vida y todos los tiempos, porque la realidad es que ojalá nosotros lleguemos ahí, que le echemos muchas ganas y que alguno de nosotros lleguemos ahí para hacer algo bueno y diferente, ¿no? Porque bueno, ya vamos conociendo la situación desde otra perspectiva y aquí también puede entrar la duda. No sé qué factores intervengan para ello, pero decía Beatriz hace un momento, la secretaria de Educación pues no es alguien que conozca tanto y ella cuando llegó le otorgaron el cargo, pues es docente frente a grupo, eso me causa intriga. Dejémoslo en intriga. Ya iremos armando todavía más piezas de nuestro rompecabezas. Todo esto que estamos, que tienen a bien compartirnos, chicos, tiene absolutamente todo que ver con el punto en el que la misma planeación educativa se tiene que ver reflejada acorde a lo que las instituciones, bueno, cómo se aplica en estas instituciones educativas o en las instituciones educativas, como bien ahora ya lo pueden visualizar un poco en pantalla. Todas las instituciones se adaptan a diferentes lineamientos acorde a la naturaleza de cada una de estas instituciones y vamos partiendo desde el nivel educativo, desde el modelo o la filosofía con la que se dirija esa institución o si también es pública o es privada. Y aquí es importantísimo e interesantísimo saber quiénes de nosotros realmente conocemos esa parte organizacional de las instituciones donde nos encontramos. Conocemos su misión, su visión, sus objetivos, sus valores, su filosofía educativa real de cada una de las instituciones en las que nos encontramos. Esa es una de las preguntas de los muchos dólares que podemos hacernos. ¿Por qué? Porque la realidad es que no lo conocemos, muchachos. No las conocemos. Y más allá de que no las conozcamos, a lo mejor ahorita ya sembramos la semilla de la duda y decimos, voy a investigar. Nos metemos a la página de la SEP si es el caso, o a las páginas de las escuelas, o vamos y le preguntamos a nuestros jefes directos o a las áreas que nosotros sabemos que nos pueden proporcionar esta información. Habrá quien sí nos la dé, habrá quien nos diga, ay, pues ahí está en la oficina del director, está la plaquita con la misión o la visión de la escuela. Y tú así de, ¿a poco sí? Nunca la he visto. Bueno, gracias, ¿no? Del oso que te da porque dices, ahí está, ¿no? Y no la he leído. Ok, va, yo me encargo, yo la leo. Pero también hay instituciones, y esto es todavía más curioso, que las tienen, pero guardadas a piedra y lodo. ¿Por qué? No sé. No sé si porque se dieron cuenta en el camino que no están cumpliendo con esa misión, visión y objetivo, eso es una cosa bastante interesante, o porque realmente ni siquiera tenían idea de que existía y ahí se quedó guardado entre los muchos documentos que hay que sacar cuando llega la SEP y nos audita. Y como la administración pasada de la escuela lo utilizó y le fue bien, ni le muevas, ese es de la SEP, ese ni lo muevas, nada más desempólvalo. Que se vea bonito, que se vea que lo tenemos bien cuidado y me lo desempolvas y lo entregamos así como está. Ni me lo muevas, porque les fue bien en la auditoría pasada. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos elementos. Y si bien como tal no los conocemos, vale la pena ser este elemento inquieto
de la institución que hace este tipo de preguntas para que vean los que están adentro como administrativos de qué se trata toda esta situación y que no estamos sentados viendo el panorama nada más porque sí, sino que existe una demanda creciente del ámbito educativo y una demanda delicada que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, todo esto nos lleva a que seamos conscientes de que existe o una deserción, perdónenme, o una repetición de factores, ¿ok? Porque al final del día la historia es cíclica. Esa es una realidad. De una u otra manera la historia es cíclica. Con o sin computadoras es cíclico, porque antes el analfabetismo era de leer y escribir con tu lápiz y tu pluma. Ahora el analfabetismo es tecnológico. ¿Y qué onda? ¿No que ya íbamos en unos índices de analfabetismo súper acá, de que ya nos faltan bien poquitos? Otra vez ya retrocedimos, muchachos. ¿Y entonces dónde quedó el ciclo? ¿Me explico? Entonces, estos efectos que son espirales, por eso mencionaba que este desarrollo educativo es tipo espiral. Definitivamente tenemos momentos muy valiosos, muy en la cima de la pirámide y otros momentos en los que nos resbalamos como serpientes y escaleras, pero entonces nos toca otra vez avanzar, ¿no? Nos toca otra vez ver este mercado educativo que podemos llegar a tener, porque al final del día, desde pequeños, y eso es una realidad, desde preescolar, toda la instrucción que vamos recibiendo desde pequeños nos va vinculando hacia una capacitación profesional. Entonces, eso es una realidad. Al final del día, todo esto es parte de una formación académica profesional que vamos construyendo paulatinamente en los diferentes perfiles que al final del día vamos nosotros adoptando según sea el caso, pero así funciona y así nos desarrollamos o así nos vemos. Entonces, es aquí donde justamente esta planeación educativa nos ayuda a nosotros los docentes o nos hace reflexionar, ¿no? Hacer este momento introspectivo al inicio de cada ciclo escolar, de ver qué es lo que realmente les vamos a proporcionar a los alumnos, qué les sirve, qué no les sirve. Seamos sinceros, nosotros sabemos perfectamente bien que hay muchos contenidos y muchas cosas que nos solicitan que son pura paja, y que son cosas que no nos tocan a nosotros, que es trabajo de otras personas, pero que lo tenemos que hacer nosotros para que se vea que ellos trabajan. Ups, eso suena fuerte, pero es una realidad. Y eso también se ve reflejado en esta planeación educativa. Y por supuesto, es de estos secretos a voces de radio pasillo de las instituciones que los alumnos se dan cuenta, por supuesto, de absolutamente todo. Por supuestísimo que sí, digo, ellos a veces están más enterados que nosotros, vaya, así de fácil. Yo a veces llego con mis grupos y les digo, a ver, ¿qué novedades tenemos? Y ya me actualizan. Así me ahorro la fatiga, mis alumnos me actualizan. Entonces, es bien importante que nosotros logremos y veamos cómo esta planeación, cómo nuestra planeación educativa se convierte en parte de la institución esencial, por supuesto, parte de nuestro trabajo, se convierte en, decían, por supuesto, esta línea de organización que vamos a llevar para saber qué es lo que vamos a hacer, que no se nos olvide, porque digo, también puede ser, que no se nos olvide que teníamos que abordar determinado tema que a lo mejor para nosotros, por el trayecto de los temas del mismo programa, lo consideramos como que va implícito o hasta innecesario, pero no debemos de dar por sentado absolutamente nada, y mucho menos cuando son herramientas para los alumnos y son herramientas importantes, ¿de acuerdísimo? Entonces, ojo con estos detalles. Ahora bien,
La planeación, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, la planeación es parte de un proceso, la planeación es parte de lo que nosotros vamos viendo en nuestro quehacer educativo, de cómo se va a ver reflejado con los alumnos. Definitivamente tiene diferentes elementos. Ahorita ustedes, bueno, para los que no tenían este conocimiento tal cual de la planeación, ya pueden ver en la plataforma el primer formato de planeación que van a trabajar y el acercamiento que van a tener hacia ellos, de cómo llenarlo y demás situaciones, pero es importante que tomemos en cuenta justamente todos estos elementos que lo componen, porque ahí es donde se distribuye toda la información que acabamos de platicar. De una u otra manera, se ve plasmada toda esta información dentro de este formatito que nosotros llamamos planeación educativa, que parte, por supuesto, de nuestro programa. Y este programa, ay, se me movió esta parte, perdón, andábamos por acá. Uy, aquí. Y este programa nos va a dar, por supuesto, los lineamientos esenciales de nuestra planeación acorde a el nivel educativo en el que nos encontremos y acorde a la asignatura que nosotros llevemos. Todo a raíz, aunque le cambien el nombre al modelo en el que nos encontremos, ya llamémosle por competencias, después socioformativo, ahora nueva escuela mexicana, etcétera, etcétera. Al final del día continuamos trabajando, la realidad es que continuamos trabajando por competencias y hacia la parte socioafectiva. Ahora, es ese ajuste de esta parte socioafectiva, donde bien es importante que veamos a la planeación educativa como este proceso, como un proceso que nosotros necesitamos contemplar y necesitamos aterrizar dentro de nuestro quehacer, porque es nuestro ABC. O sea, si nosotros nos guiamos completamente por la planeación, que sí existe el caso, es nuestro ABC en nuestro ejercicio en el aula. Existen diferentes tendencias, por supuesto, en la actualidad de enseñanza, de enfoques, de modelos, o lo que podemos llamar como modelos acorde a la filosofía de cada una de las instituciones, las estructuras didácticas, pero justamente nuestras planeaciones nos llevan hacia cumplir todas estas situaciones que les acabo o todas estas características o tendencias que les acabo de comentar, entre varias otras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos lleva a diferentes formas de interacción, a la promoción de diferentes estilos de conocimiento, por supuesto, a ver cuál es nuestra realidad en cuanto a los recursos y los medios con los que contamos. Sabemos que a veces tenemos la bondad de poder trabajar con los alumnos, así como yo en este momento estoy trabajando con ustedes, pero a veces sabemos que los alumnos no tienen todas las herramientas que nosotros tenemos. Entonces hay que buscar otras estrategias para poder llegar a ellos y entonces justamente lograr abrir estos horizontes que sean ventajosos para organizar los ambientes de aprendizaje. Justamente de eso se trata la planeación. Por eso es parte de este proceso, porque nos lleva a organizar estos ambientes de aprendizaje que sean flexibles, acorde a las verdaderas necesidades de conocimiento del aula. Y eso nos lleve a una eficacia en las acciones educadoras, en las acciones educativas. Por eso es importante que lo contemplemos como parte de este proceso o como un proceso, ¿de acuerdo? Por eso no lo marcan así en el programa. Y este proceso definitivamente tiene diversos elementos que nos permiten planear el curso y nos permiten tomar en cuenta los diversos aspectos. Cuando conocemos ya al grupo que nos están asignando,
podemos contemplar, por supuesto, las características y los gustos de los estudiantes, ¿ok? Porque también sabemos qué les gusta y qué no les gusta a los alumnos para hacer determinadas actividades, que se les facilita, que hay que reforzar, etcétera, pero cuando ya conocemos algo, ¿ok? Eso nos lleva entonces a que nosotros podamos ver cuáles van a ser estos contenidos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que nosotros ya teniendo este antecedente, que de todas formas lo reforzamos en la evaluación diagnóstica que se genera al inicio de cada curso, de cada sesión, para saber cómo andamos en conocimientos previos del tema, si leímos o no leímos, y entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, y entonces eso nos lleva a poder lograr los objetivos educativos de cada una de las sesiones y llevar, por supuesto, a cabo esta metodología de trabajo que si bien en una primera instancia la establecemos los docentes, también los alumnos nos van dando esta pauta de cómo llevar este lineamiento, cómo llevar estos pasos, estos tiempos que tenemos disponibles, cómo los podemos distribuir para desarrollar las actividades y lograr estas características metodológicas, estos criterios de pensamiento crítico para lograr resultados propositivos. Eso es lo más importante, siempre lograr resultados propositivos. A veces, y esto es una realidad, esto no está planteado en la planeación. Ya lo veremos un poquito más adelante en los tipos de planeaciones, pero a veces hay situaciones cognitivas que no son precisamente guiadas por el programa en cuanto a los temas del programa, sino logramos una evolución importante con nuestros alumnos en la parte socioafectiva. Y entonces eso nos ayuda muchísimo a que lo cognitivo evolucione. Mucho, pero mucho. Ustedes se pueden dar cuenta que yo suelo ser bastante disciplinada y muy metódica en cuanto a la normatividad de la institución y lo que es las clases y el respeto a los alumnos, por supuesto, y demás. De igual manera, soy en todos los niveles con mayor o menor exigencia, dependiendo del nivel, pero soy en todos los niveles en los que puedo laborar. Entonces, aquí va la aportación de experiencia. Los alumnos de preparatoria son muy volubles, muy volubles. Y divertidos, pero muy volubles. Y entonces hay alumnos que no se dejan. No hay manera, no se dejan. ¿Yo qué hago? Pues me enfoco mucho a la parte cognitiva, porque tampoco los puedes obligar. Digo, somos seres humanos y no los puedes obligar a que te ponga atención o que sea correcto y sonriente y demás cosas. Entonces, con que yo veo que los alumnos realmente a su estilo particular tienen un desempeño y un desarrollo en la sesión, con eso yo los voy evaluando. Y sé que hay resultados en ellos, porque cuando tengo oportunidad en sus momentos de buen humor de ellos, de que contestan y demás, veo que sí están aprendiendo, porque me dan la oportunidad de preguntarles sobre los temas que hemos visto y me contestan. Entonces vamos bien. Pero a veces, y somos parte del equipo, porque también en algún momento del camino los docentes nos convertimos en administrativos. No me gusta esa parte, pero sí, nos convertimos también en esta parte administrativa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tienes que hacer equipo con la orientadora y con el director o directora y demás, porque tienes que hacer que el alumno funcione. Y entonces, ¿cómo vas a hacer que el alumno funcione? Si necesitas que el alumno tenga otro tipo de atención, tal vez, o el alumno ya tiene otro tipo de atención, pero no te han avisado a ti que el alumno ya tiene ese tipo de atención y te ponen a ti como tipo el papá y la mamá, uno es bueno y uno es malo. Entonces, tú eres el malo. Ahora te tocó ser a ti el malo. No me afecta en realidad porque los alumnos saben al final del día cómo es el profesor. Están con nosotros toda la clase, saben cómo somos. Entonces, eso no se oculta. Y al final del camino, pues
también se dan cuenta que realmente no eres el malo, que estás siguiendo lo que te están solicitando en la escuela. Y entonces lo genial de todo esto es que llega el punto en que el alumno se da cuenta de realmente cómo eres y se acerca a ti. Y esta es la parte socioafectiva. Se acerca a ti, digo, a distancia, que fue lo que me pasó con este chico, a distancia, y me dice, Miss, es que la orientadora y la directora ya hasta acá. Y luego se unen con mi mamá y hasta acá. Y yo así de, ok, yo tengo que saber todo esto. Primero, no es lo primero que pienso de, oh, creo que esto es información que yo no me toca mi materia, pero obviamente lo escucho. Porque luego me piden tiempo al final de la clase y yo creo que son dudas de que van reprobados, pero no, me cuentan. Y entonces me dice, ya me tienen hasta acá, Miss. Y yo, ups, le digo, pero pues es que tienes que entender que intentan hacerlo por tu bien. Y me dice, sí, Miss, pero no me escuchan. Y cuando me escuchan nada más es para regañarme o no me entienden y demás. Y yo, ok, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo le hacemos? Y me dice, no, Miss, todo lo que yo le cuente, por favor no le diga a nadie. Y yo, chispas, ya no voy a poder ayudarte. Porque no podré hablar con la orientadora ni con la directora de que algo sucede, ¿no? Y yo, chispas. Y yo, bueno, ok, a ver, dime. Y ya me cuenta sus anécdotas y su situación personal. Y yo así de, ok, y ya yo le digo, ¿estás consciente que yo no puedo hacer nada si tú me dices que yo no diga nada? Y me dice, sí, sí es cierto, Nes. Le digo, entonces vamos a hacer un trato. Yo no digo nada, tú tampoco dices nada, pero le echas ganitas. O sea, a lo mejor no vas a ser el más brillante porque te da flojera, porque sé que puedes ser el más brillante, pero te da flojera. Y me dice, no, pues sí, la verdad sí me da flojera. Y yo, pues ahí está. Pero puede salir bien en las asignaturas, bien, sin reprobar y sin que esté ahí tras de ti tu mamá, tras de ti la orientadora, tras de ti la directora. ¿Cómo ves? Y ya me dice, bueno, está bien, sí lo voy a hacer. Y yo dije, a ver si pega. Yo dije, me dio el avión, pero uno hace lo que puede, ¿no? Y le dije, mira, entiende lo que así tú vas a poder hacer ya lo que quieras por tu vida, por tu lado, y ya, pero estás cumpliendo también con lo que te pide tu mamá para que tu vida sea feliz, ¿no? Y que tengas esta formación académica. Pues finalmente no sé si fue eso o platicó con alguien más y demás. Yo quiero pensar que sí, aporté un poco en su vida, que la realidad es que es un chico que es muy brillante él, pero le da mucha flojera. Entonces, llevan, si no me equivoco, llevan 10 materias. Entonces, de las 10 materias, al menos este semestre, solo reprobó 2 materias. Entonces, eso fue un cambio bastante importante. Eso fue muy bueno. Y entonces yo nada más le decía, ¿cómo vamos? Y él ya sabía que cuando yo le preguntaba cómo vamos, era de eso. Entonces me decía, ay, Misa, es que sí. Y yo, no, nada de que sí. ¿Cómo va? Y ella me decía, sí, ya voy a entregar. Porque obviamente en las reuniones que le cambian el nombre de las jornadas académicas, pues todos los maestros decimos o dicen cómo van con los alumnos. Entonces ahí yo me enteraba y de ahí hasta me sentí que me convertí en su tutora. Bajita la mano, me convertí en su tutora sin que me lo asignaran. Entonces, como tal, en esta parte de no planeación, pero que sí yo ya sabía que iba a estar como muy de la mano con él, logramos esta evolución socioafectiva. Lo único que yo le dije a la directora, porque pues sí tenemos nosotros que reportar los vínculos que llegamos a tener con los alumnos, lo único que le dije fue que tuvimos una conversación donde él me compartió sus pensamientos, que no le podía contar, pero que pues que nos comprometimos a echarle ganas. Y me dice, ay, pero ¿cómo lo lograste? Que no sé qué. Y yo, pues así. Pues es que fue una situación que se dio y la aprovechamos, ¿no? Y me dice, es que con nadie
es muy complicado que él platique con alguien y se logró contigo. Le digo, pues qué bueno que por lo menos conmigo se logró. Entonces se logró que fuese de esa manera y bueno, ahorita ya está acreditando sus materias que reprobó, que fueron las menos, ¿no? Que si antes era al revés, antes pasaba 2 materias y las otras las reprobaba, ahora pasó las más y reprobó las menos. Entonces, también es parte de esta flexibilidad que nosotros debemos de tener en una planeación oculta, por no llamarle currículum oculto, que también llevamos a cabo con nuestros alumnos, que también es parte de nuestro quehacer docente de una u otra manera, aunque no seamos psicólogos o tengamos esta parte de la psicopedagogía en nuestra formación inicial, pero sí estamos logrando de un modo este propósito educativo al motivar a los alumnos de una u otra manera para que tengan conciencia también de que estamos ahí para lograr desarrollarnos con ellos, porque también nosotros nos desarrollamos con ellos. De una u otra manera, en cada una de las sesiones nosotros vamos aprendiendo y nosotros nos vamos construyendo y reaprendiendo, por supuesto. Definitivamente, todo va muy, muy de la mano con las reales necesidades que nosotros podemos tener en grupo. Y definitivamente no sucede en todos los grupos. Podemos hacer una planeación estándar para para 3 grupos, porque damos en los 3 grupos la misma asignatura, pero no trabajamos de la misma manera en los 3 grupos. Y pueden ser horas continuas, si ustedes gustan verlo así, pero no funciona de esa manera, ¿ok? Entonces, justamente, la planeación en nuestro ámbito educativo es este proceso que nos lleva a que, acorde al nivel en el que nos encontremos, al área académica donde nos encontremos, podamos lograr esta parte didáctica en los alumnos. Y esta parte didáctica en los alumnos nos lleva a esta evolución del pensamiento crítico, eso esperamos, por supuesto, y que esta evolución del pensamiento crítico no esté peleada, para nada esté peleada con la parte socioafectiva o socioemocional. ¿De acuerdo? Depende mucho de los niveles, sí. Depende mucho de los maestros, de los alumnos, sí. Nosotros también tenemos nuestro carácter y todo. O sea, no es que seamos todo fabuloso. Sabemos que tenemos detalles, sí, pero también es parte de este proceso. Y seamos sinceros, también cuando ya conocemos el grupo y vamos estructurando todo este contenido de nuestra planeación, decimos, híjole, con esta actividad me van a hacer caras, pero no importa, ¿no? Y eso también es parte de lo socioafectivo, porque sabemos de que te aguantas la cara porque sabes que les va a ayudar esa actividad a los alumnos. Así bien, este proceso tiene fases, por supuesto, y estas fases tanto dentro de nuestra planeación como, ojo, como dentro de nuestro ejercicio en cada sesión o bien en todo el ciclo escolar, lo debemos de ir aplicando, ¿ok? Definitivamente siempre va a haber una fase diagnóstica, donde al inicio de las sesiones o del ciclo, nosotros veamos cómo los alumnos tienen algún conocimiento previo de la asignatura o algún conocimiento avanzado, no lo podemos saber, a lo mejor hay alumnos que están recursando la asignatura y entonces obviamente ya conoce, ¿cierto? Entonces eso nos lleva, o a lo mejor tienen hermanos mayores y pues ya conocen también, ¿no? Por ese lado. Entonces eso nos lleva a que los proyectos que nosotros podamos generar con ellos tengan un proceso o más avanzado o podamos lograr mejores resultados. También hay que irnos por ese lado, siempre buscar los mejores resultados. ¿Para qué? Para que la fase de propósitos en nuestra planeación curricular, que está de todo inmerso en nuestra planeación educativa,
nos lleve a esta visión global y específica de cada una de las acciones educativas que plasmamos en la clase, ¿ok? Que ya ejercemos en la clase. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proporcionarle continuidad e interdisciplinariedad a cada uno de los contenidos, de las asignaturas que nosotros estemos compartiendo con los alumnos, acorde a que a nuestro contexto, a nuestros contenidos socioculturales, eso también es muy importantísimo, socioculturales de nuestros estudiantes, de nuestros grupos. Porque también algo genial que podemos encontrarnos en nuestros grupos es que podemos tener grupos híbridos de muchos lugares los alumnos. Pueden ser del Estado de México, pero de muchos lugares del Estado de México, y por extraño que parezca, porque pues decimos Estado de México es una sola cosa, no, no, tienen diferentes costumbres, tienen diferentes maneras de conducirse, y entonces eso está muy fabuloso para que logremos justamente esta parte sociocultural dentro de nuestro quehacer educativo. ¿Ok? Eso nos lleva, por supuesto, a los que nos toque hacerlo, siempre y cuando nos lo soliciten, que esto va también, además de la planeación educativa, también va plasmado en nuestros informes, porque nos piden que hagamos informes de los alumnos, por supuesto, en el perfil. Esta es una cosa muy interesante, ya lo estaremos viendo un poquito más adelante, en los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos, en los niveles. Eso me parece muy, muy fabuloso. Esa es otra de las dudas enormes que siempre estaré contestando cada vez, pero eso es parte de también esta fase de propósito de la planeación curricular. Se contemplan todos estos elementos. ¿Para qué? Para que en la fase de selección, de las estrategias metodológicas que nosotros podamos llevar con nuestros alumnos, ya sepamos qué actividades, cómo, con qué materiales, qué recursos, qué inteligencias múltiples, qué tipos de aprendizajes tenemos nosotros en las manos para poder lograr justamente todos los elementos de las competencias que nos están solicitando. Y por supuesto, también aportar o rescatar, mejor dicho, toda esta parte de las neurociencias y toda esta parte neurolingüística, también importantísimo, como nos lo piden mucho esta parte neurolingüística, ¿para qué? Para que podamos construir de una manera adecuada los conocimientos de los alumnos y que estos conocimientos se signifiquen, se socialicen, para que lleguemos entonces a esta fase de herramientas para la elaboración de nuestras plan acorde al aula, acorde a estas competencias, para que entonces aquí utilicemos nuestros pilares de la educación de saber, hacer, ser, convivir, y entonces podamos abordar la parte conceptual, la parte procedimental, pero la parte actitudinal también. ¿Por qué? Porque todo lo que acabamos de decir, que no es cosa de 5 minutos, es paulatino, por supuesto, acorde a nosotros y a la evolución que tengamos con nuestros alumnos, por supuesto. Todo esto se evalúa. Y entonces, por supuesto que también nuestra planeación tiene esta fase de evaluación donde vamos a medir el avance académico. De eso se trata la evaluación, de medir este avance académico. No es específicamente medir si eres inteligente o no, cero, jamás, no, porque les dije. Continuamos.
Muy bien, chicos. Entonces, la realización justamente de los procesos educativos inmersos en la planeación deben de tener en cuenta todos estos elementos que son muy generales. Estas fases que les estoy presentando son muy generales y definitivamente se adaptan acorde a los diversos formatos de planeación que nos puedan solicitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la relevancia de lo que considera cada una de las instituciones, cada uno de los ciudadanos en este quehacer educativo, nos lleva a la profundidad o no. Ojo, en esta parte de o no, depende de, pues sí, depende de la escuela, nosotros y de los alumnos, por supuesto, hasta de los padres de familia, depende del, hacia la profundidad, a dónde llegamos para lograr esta profundidad en la calidad del aprendizaje. Ojo, del aprendizaje no educativa como nos lo marca o nos lo exigen hasta en el artículo 3º constitucional, del aprendizaje. ¿Qué estamos logrando con los alumnos? ¿Ok? ¿Cómo vamos realmente en nuestra aula? Eso es sumamente importante y es importante también que seamos conscientes de ello para lograr estos elementos que son los fines de la planeación, los objetivos de la planeación y las metas de la planeación, que si bien los podemos relativamente visualizar como una misma cosa, es que no son una misma cosa. ¿Por qué? Porque tal cual como lo tenemos, la finalidad de la planeación educativa es la preconfiguración de lo que va a suceder en el aula, no lo que sucede en el aula. Ese es el detalle importante. Y entonces estamos logrando el apoyo académico y el apoyo directivo. Entonces, la finalidad de la planeación es administrativa. Esa es la realidad. Del formatito tal cual, es administrativo. Es que se vea que sí estás logrando cubrir o cumplir con lo que marca el programa. Esa es la finalidad de nuestra planeación educativa. Con la mayor retroalimentación posible, sí, por eso les decía, tenemos que entregar informes, pero eso ya es después, no es parte de la planeación. Esos ya son informes como tal. ¿De acuerdísimo? Entonces, ojo en este detalle. Ahora bien, nos lleva, por supuesto, hacia estos objetivos de la planeación educativa. Entonces, aquí ya lo visualizamos con una perspectiva, podemos decir, más amplia, pero también podemos decir más particular. Ok, la planeación sí es papeleo administrativo, definitivamente sí, pero dentro de ese papeleo administrativo tiene o debe de tener un valor real hacia nuestra labor docente, ¿ok? Hacia lo que se va a enseñar, lo que se va a aprender y bajo qué bases se va a enseñar y se va a aprender. Esto es una cosa importante y eso definitivamente solo depende de cada uno de nosotros. Dicen por ahí, ya me darán ustedes su perspectiva, si ya las conocen, me dirán sí, no. Y si no las conocen y ahorita van a conocer los formatos para el ejercicio de la asignatura, ya me dirán el sí o el no. Las planeaciones son este mal necesario que tenemos en nuestro ejercicio educativo los docentes, porque al final del día existen docentes que son bien improvisadísimos, lo que le sigue de improvisadísimos. Entonces, es válido, es completamente válido ser espontáneos. Una cosa es ser espontáneo y otra cosa es ser improvisado, chicos. ¿Por qué? Porque también los alumnos se dan cuenta cuando nosotros nos despistamos, no nos despistamos, sabemos o no sabemos.
Y entonces esto nos permite, bueno, las planeaciones, por supuesto, nos permiten elaborar correctamente nuestra línea a seguir, o por lo menos darle esta revisión general a los temas, de que puede ser la misma asignatura, pero actualizaron la currícula y innovaron los contenidos, y entonces digo, chispas, me lo cambiaron, vamos a darle una repasada. Pueden ser temas que nosotros conocemos bastante bien, acorde a nuestro perfil, pero también es parte de estos objetivos, que logremos justamente una buena planificación para que nosotros logremos un buen trabajo en el aula. ¿Ok? ¿Para qué? Para que veamos tal cual como el espacio en el que nosotros estemos trabajando, con las personas con quien nosotros estamos trabajando, logremos nuestros conocimientos significativos y logremos mejoras inmediatas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que sí cumplamos con la parte administrativa, por supuesto, pero también que hagamos equipo, un equipo bueno con nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Y eso nos lleve a que reflexionemos, comuniquemos, aprendamos, desaprendamos, construyamos, etc. Porque toda la parte negativa y positiva que nos podemos encontrar en el camino, pero va de una manera implícita y explícita dentro de nuestras planeaciones educativas. ¿Por qué? Porque tenemos justamente que lograr esta visión real de lo que nos está solicitando. Muchas de las ocasiones estos objetivos vienen plasmados como objetivo general, a veces específicos dependiendo del nivel académico, pero vienen en los programas como tal, y lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo. Pero ojo, sí hay que leerlo, sí hay que leerlo. Está padre que copiemos y peguemos porque ahorramos mucha fatiga, pero hay que leer lo que estamos haciendo, de lo que estamos integrando en nuestras respectivas planeaciones. Y esto definitivamente nos ayuda a llegar a nuestras metas, a las metas, por supuesto, de estas planeaciones. Porque al final del día, si la planificación se trata de cumplir con todo lo que nos están solicitando, llegar de lo pequeño a lo enorme, de pequeños logros a enormes logros con los alumnos, de tener una línea a seguir, de prevenir problemas, de economizar y aprovechar el tiempo y evitar contratiempos, por supuesto, es importante alcanzar las metas. ¿Y qué son las metas al final del camino? Son justamente estos logros que nosotros procuramos tener. ¿Ok? Hay que alcanzar las metas de una manera, sí, planificada y estructurada, porque tenemos un tiempo determinado para poderlo hacer, y eso nos permite aumentar nuestra productividad, nos permite tener confianza en nosotros, por supuesto, en nuestro trabajo, pero también darle confianza a las personas con las que estamos trabajando, de que realmente les vamos a proporcionar, de que saben que con nosotros van a tener esas herramientas que ellos necesitan para el área disciplinar con la que estamos trabajando, y podemos mejorar muchas cosas, muchas cosas, motivar a los alumnos justamente con esa parte. Por ejemplo, otro de los ejemplos de anécdota con mis alumnos de prepa es que ya cuando termine el ciclo escolar, por alguna extraña razón, eso me lo sigo preguntando, por alguna extraña razón, el calendario de la SEP nos deja como una semana muerta relativamente. O sea, terminan las evaluaciones ya, última evaluación del ciclo escolar, nos deja una semana y luego ya salen. ¿Por? No tiene caso esa semana. Si ya terminamos las evaluaciones, ya les podemos dar resultados a los chicos. Ellos ya saben si ya se pueden ir de la vacación o si se quedan un poquito más en la escuela o demás.
en lugar de concentrarnos en los que se queden un poquito más en la escuela y que se regularicen tal, no, nos queda como esa semana. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues ponernos a trabajar, a reforzar a todo el grupo, parejo, a todo el grupo, no nada más a los que necesiten la regularización. Entonces, pues, como disposición de la institución y por ser parte del calendario de la SEP, y como también a veces van a supervisar que los alumnos estén en clase en esos días, pues tenemos que darles clases, darles las clases normales. Entonces, pues los alumnos a veces faltan mucho en algunas asignaturas, pero en otras asignaturas dicen, Miss, es que nada más venimos por usted porque sabemos que con usted sí vamos a trabajar, porque con las otras clases nos aburrimos mucho, no hacemos nada, ya terminamos. Y yo les digo, pero también conmigo ya saben que ya terminamos, pero vamos a trabajar y ya nos metemos al salón. Y ya me piden que veamos películas y eso y les digo, no, vamos a trabajar y ya después, si nos da tiempo, vemos. Pero eso es parte también de esta motivación que les damos a los alumnos, pero todo esto nosotros ya lo tenemos estructurado en nuestra planeación. Y saben que los alumnos, que nosotros estamos ahí para ellos. Entonces es un mayor esfuerzo y un mayor refuerzo que nosotros hacemos con los alumnos para poder desarrollar sus capacidades y que ellos tengan persistencia en su formación académica y que tengan autoconocimiento también de su formación académica. Eso también es parte de lo que nosotros necesitamos visualizar dentro de estas metas. ¿Por qué? Porque son logros que nosotros también tenemos con los alumnos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta este punto? Josué, adelante, por favor. Maestra, bueno, respecto, no al tema, sino tengo una duda respecto a lo que le había preguntado en Edmodo. ¿Se acuerda que le comenté algo de de que a nuestro equipo, al equipo 1, nos tocaba exponer la planeación de media superior? Sí. Era mi duda en el aspecto de que si vamos a exponer, aparte de los temas que ya nos dio usted, vamos a exponer cómo se estructura una planeación de media superior, ¿verdad? No, corazón. Con su tema de exposición van a tomar como ejemplo la planeación de media superior. ¿De acuerdo? Es decir, un autor, que el autor nos determina que la planeación es como parte de las empresas, etcétera, etcétera, ya nos va dando su modelo y todo lo que rescata de esta parte organizacional de las empresas y se ve reflejado en la planeación educativa y entonces de ahí, de ese reflejo de la planeación educativa, del esquema que este autor nos está otorgando, cómo se vería reflejado si fuese de media superior, de preparatoria. ¿Me explico? No específicamente el de preparatoria, sino que a raíz de este autor, si fuese de preparatoria, ese es el ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la doctora Frida Díaz Barriga, ¿cómo, por ejemplo, cómo estructuraría ella su concepto a media superior? Es correcto. Es correcto. Ok, sí. Bueno, muchas gracias, esa era mi duda. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos, del tema o de otra cosa? Manitas arriba. Bueno, es que la subieron como casi al mismo tiempo Raimundo y Kenia. Bueno, es Obi. Vamos a darle chance a Kenia Caballero, Raimundo, si fuese tan gentil. Kenia, dinos. Sí, maestra, gracias.
Perdón si ya lo había comentado, pero no me quedó claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el formato de planeación 1 que nos subió? Ese no tiene fecha de asignación, ¿verdad? La próxima semana, corazón, Ok. se entrega dentro de 8 días en el tiempo de la clase. En el momento de la clase se va a habilitar la asignación para la entrega. ¿Y qué vas a hacer con él? Pues llenarlo, corazón. Llenarlo. Ok, maestra. Según lo que recuerdo, se quedó abierto de que cada quien lo iba a llenar con el nivel que le resultara fácil conseguir en cuanto a la información y nada más con la enmienda de que continúen con ese nivel en las siguientes formatos, pero con diferentes materias, para que no sea como lo mismo, lo mismo. Ok, maestra, sí, ya recuerdo. Gracias. A ti, Raimundo. Sí, maestro, dos comentarios. El primero referente al tema de la clase, algo que se mencionaba al principio que comentamos. Yo sí considero que, por ejemplo, dentro de las instituciones, porque carecemos en muchas de las escuelas públicas, esa parte importante que usted mencionaba de tener una visión o un objetivo, pero que eso lo conozcan pues tanto los padres de familia como los alumnos, porque eso ayudaría mucho a qué es lo que está ofreciendo en la escuela. Y yo en la experiencia que tengo en diferentes escuelas que he estado laborando, en escuelas públicas no se tiene, o más bien nos basamos a perfil de ingreso y de egreso del nivel educativo, sin embargo, pues no se da a conocer. Y yo creo que esa parte sería algo fundamental en cada una de las escuelas, así como en ocasiones a partir de media superior, que tú entras a la institución y ves estos objetivos, esta misión, esta visión, como que te interesa la institución en la que estás y qué es lo que vas a esperar o qué vas a recibir de ella, ¿no? Entonces sería algo importante y dentro de nuestra planeación, pues también como que tener presente la visión y el objetivo de la institución en general. Eso también ayudaría mucho a los propósitos y a que se logren los aprendizajes, ¿no? De la asignatura y de la temática que estemos llevando a cabo. Eso es en cuanto al tema. Y referente a la asignación, por ejemplo, de la planeación, bueno, ya descargué el formato. En este caso, por ejemplo, usted menciona que la siguiente semana se va a abrir la asignación. En este caso, por ejemplo, a mí me gustaría hacer este formato con planear de acuerdo a media superior. Sí. Y después en el siguiente formato podría a lo mejor utilizar otro nivel, ¿no? O sea, sí se puede, o sea, hay esa libertad, o tendría que ser igual de la misma que planeé ahorita en el nivel que se planee. Pues lo amable o lo amigable sería que fuese el mismo nivel, diferentes asignaturas, como ahorita le comentaba a Kenia. Si tienen la posibilidad de utilizar diferentes niveles, yo no tengo problema. Es interesante ver cómo, o sea, que realmente conozcan y puedan utilizar toda esta información. De hecho, también de eso se trata, que veamos cómo un solo formato se puede adaptar a todos los niveles sin ningún problema. Ok. Gracias, maestra. A ti. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? ¿Nada? ¿Mucha información o mucho que reflexionar? Espero yo que sí. Y pues, les agradezco mucho su presencia, su atención y participaciones. Anímense a los que no participan mucho, porque se nos va. El tiempo se nos va y siempre es importante todo lo que ustedes nos puedan aportar, chicos. Pues pasen un excelente día y excelente semana. Nos encontramos la siguiente sesión y hasta pronto, chicos. Bye, bye. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.